Seguimos con nuestra temática sobre la libertad del perdón. Y hemos visto la trascendencia y la centralidad que tiene el tema del perdón en las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro de perdón, de cómo Dios tiene misericordia de nosotros y no dudamos de eso. Claro, he podido hablar con personas que por lo que ellos entienden que hicieron, por la gravedad de sus hechos, ellos entienden que no tienen perdón de Dios, pero la mayoría de los creyentes nos beneficiamos del perdón de Dios y a veces hasta abusamos de la misericordia de Dios. Creo que es más fácil entender el perdón de Dios hacia nosotros, como lo hemos visto, que entender que es una obligación nuestra perdonar a los que nos han ofendido. O nosotros pedir perdón a quien hemos ofendido. Quiere decir que el perdón tiene una función tripartita. El perdón que Dios me da y a su vez el perdón que yo le pido a Dios, el perdón que yo le prodigo a los demás y el perdón que yo le pido a los demás que me otorguen. Y estuvimos viendo la base del perdón a partir del Padre Nuestro y hoy vamos a estar viendo un ejemplo extraordinariamente elocuente del perdón en acción. Y voy a comenzar con una historia que realmente me impactó. Y se la leo. Y yo seguía esta historia porque me gusta mucho la historia y veía los acontecimientos que se dieron cuando la configuración de Asia comenzó a retomar otro color a partir de la Revolución Popular China, donde pues hubo esa confrontación donde nacieron de una nación, dos naciones, al triunfar el ejército popular chino, a su vez influenciado por la revolución bolchevique de Rusia. Entonces hubo esa confrontación en China entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek y gana pues la revolución maoísta y se separa entonces la isla de Formosa y forma Taiwán bajo el mando de Chiang Kai-shek. A partir de ahí todo el Asia comenzó a ser influenciado. Primero Vietnam bajo el liderazgo de Ho Chi Minh comenzó a influenciar en sus vecinos, entre ellos Camboya. Y Camboya pues comenzó a tener tensión con Vietnam porque Camboya tenía la influencia maoísta y Vietnam tenía la influencia rusa. Y fue una masacre que se dio en contra de aquellos que se resistían a la revolución comunista en Camboya, encabezada por los que se llamaban los Jiménez Rojos o los miembros del Partido Comunista. Y hubo una gran masacre encabezada bajo el liderazgo de Pol Pot. Y esto fue lo que sucedió con uno de los criminales más buscados, Caín Nguyen Eva. Después que cayó el régimen de Pol Pot, huyó hacia la frontera con Tailandia, como muchos refugiados camboyanos durante la invasión vietnamita. Estuvo en el campo de refugiados hasta el año 1989 y cambió su nombre, es decir, Caín Nguyen Eva era un criminal de los Jiménez Rojos y él cambió su nombre por el de
Han Ping. Ese año comenzó a experimentar en los negocios en la provincia de Ban Thai Mae Chey, al occidente del país. En el año 1992 se fue con su familia y un grupo de excombatientes a la aldea de Coam, en Batam. Allí había una iglesia cristiana evangélica, la cual él comenzó a frecuentar. Allí hizo profesión de fe, se convirtió y se bautizó. Una nueva vida comenzó para este ex criminal. Fue contratado en una escuela pública de Coam como profesor de matemáticas, de física y de química, ocupación que desarrolló hasta el año 1995. El director de la escuela, Chiang Cho-chuen, dijo a un periodista en febrero del año 2009 que Han Ping era un profesor excelente, amado por todos en la escuela. Uno de sus alumnos de él dijo lo siguiente: parecía diferente a los otros profesores, había un amor extraordinario, se preocupaba porque nosotros aprendiéramos. No solamente se limitaba a las clases, sino que daba tutorías gratis. Un vecino de él, de la misma comunidad, dijo: su educación y su inteligencia competían con su amabilidad y testimonio. Increíble. Quien fue dictador, Pol Pot, de toda la región de Camboya, antes de su muerte, el 15 de abril de 1998, negó las acusaciones que le hicieron. Entre 1.500.000 a 2.500.000 personas murieron en su régimen, principalmente en el Departamento de Inteligencia conocido como S-21, dirigido por quien ahora tenía una nueva vida, Caín Nguyen Evan, y que ahora se llamaba Han Ping. Este dictador afirmó que nunca existió ese destacamento y afirmó que todo había sido una invención de los vietnamitas para desprestigiar su régimen. Ese día, mientras él daba sus declaraciones, Han Ping estaba viendo las noticias. Inmediatamente contactó a un periodista que a su vez ese periodista contactó al periodista británico que relata esta historia, Nick Dunlop, y él le dijo al periodista: sí existió el S-21 y fui yo que lo dirigí. Para sorpresa de todos, Caín Nguyen Eva se había cambiado el nombre. Él fue conducido a la prisión militar de Phnom Penh. Se formalizó su arresto el 31 de julio del 2007, día en el cual fue trasladado al centro de retención del Tribunal Internacional de Camboya. En febrero del 2008, como parte del procedimiento legal del tribunal, fue llevado al lugar de los crímenes, al lugar donde él dirigió toda aquella matanza. En un acto que conmovió a todos los presentes, pidió perdón a sus víctimas y rompió en llanto. Y estas fueron sus palabras: les pido perdón. Sé que es prácticamente imposible que me perdonen, pero les pido que aunque sea, me dejen la esperanza de que esto pueda ser posible. Una de las víctimas sobrevivientes de aquel centro de detención
y que asistió a esa ceremonia gritó: «He aquí las palabras que había añorado oír desde hace 30 años. Estás perdonado». Realmente, las historias que tienen que ver con el perdón son dramáticas. Son dramáticas porque a veces creemos que es imposible perdonar. Obviamente, quien cree que es imposible perdonar ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios, sí es posible perdonar, porque por nuestros pecados Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si no hubiese sido por ese acto de desprendimiento del Señor, y Cristo enfrentándose a la más grande de las ignominias, no fueron las coronas, los clavos, los latigazos, no el cargar con los pecados de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, no vamos a encontrar una definición de perdón. Vamos a encontrar una descripción del perdón. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define perdón de la siguiente manera: como remisión. Remisión significa indultar, eximir de la pena. Entonces, lo define como la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o alguna deuda, obligación u obligación pendiente. Es decir, alguien debe algo y el otro se lo condona, le exime de pago. Eso es perdón. Y en las Escrituras nosotros encontramos un episodio que para mí es uno de los episodios más hermosos y dramáticos a la vez, que tienen que ver con el perdón y que nosotros conocemos muy bien. Se encuentra en el episodio donde José y sus hermanos se vuelven a ver después de 22 años. Eso se encuentra en la narrativa de Génesis, capítulo 45, versículos del 1 al 15. Y vamos a ver algunas características del perdón a partir de este pasaje. La actitud de José hacia sus hermanos cuando visitaron Egipto es para mí uno de los ejemplos estrella de todas las Escrituras después de lo que Cristo hace por nosotros, relacionado con el perdón y la reconciliación. En este pasaje lleno de drama y suspenso, vemos cómo José, siendo la segunda persona más poderosa de este lado del sol, se encuentra nuevamente con sus hermanos y les desvela su identidad. Basta con estar allí como testigo ocular de aquel episodio. Dice en ese capítulo 45, pero aquello realmente, si nosotros pudiéramos escuchar la música de fondo del texto, nos vamos a dar cuenta que hay una tensión sigilosa. Ya José ha identificado a sus hermanos, los ha enviado para que estén en la corte imperial con él. Ellos están en una mezcla de incertidumbre y suspenso.
José sabe muy bien quiénes son ellos. ¿Cuántas cosas pasaron por su mente en aquel momento? Y el drama, si no supiéramos cómo iba a terminar esa historia, era el momento perfecto para que se hiciera justicia. José no pudo contenerse delante de sus hermanos. La actitud de él hacia ellos cuando visitaron Egipto es un ejemplo de perdón y de reconciliación. En este pasaje lleno de drama y suspenso, vemos cómo José, siendo el segundo hombre más poderoso sobre la tierra, le desvela su identidad hasta ahora desconocida por ellos. Habían pasado aproximadamente 22 años que no se veían, según las evidencias que encontramos en Génesis capítulo 37, versículo 2, Génesis 41, versículo 46, 53 y 45, 11. Tiempo suficiente había pasado para que la amargura, la enemistad y la rabia se instalaran en su corazón y fermentadas desataran todo el odio acumulado por años. Siendo un adolescente, se envenenaron en contra de él. Primero intentaron quitarle la vida, y con esto no estoy diciendo que José no era o era un santo. Era medio necio en su juventud. Y cuando nosotros leemos ese capítulo 37, vemos cómo José era una persona difícil. Fue el favorito de su padre y por eso lo malcrió. Pero eso no era motivo para que ellos primero conspiraran contra su vida, trataran de matarlo. Después lo vendieron como un esclavo y tuvo que enfrentarse al inclemente desierto. José podía decir: he esperado este momento por años. Nunca pensó que aquella ocasión iba a estar servida a la mesa de las circunstancias para él entonces desatar toda su furia. No había mejor momento para que, embriagado de venganza, él diera su golpe letal. No había ocasión. Solamente había que dar una sola orden, un solo decreto a aquella guardia imperial y decirle: estos son unos espías, estos son unos ladrones, estos son aquellos que quieren el mal de este reino. Y cuando estuvieron en el paredón, allí decirle: yo soy José, el que ustedes intentaron matar, y ahora. Pero no fue así. El dulce y fresco aroma de la reconciliación inundó el lugar, dejando la estampa de una de las historias más hermosas sobre el perdón. De esta hermosa escena podemos resaltar algunas enseñanzas que nosotros tenemos que aposentar en nuestras vidas. Aunque no encontramos en las Escrituras una definición de sermón, de perdón, podemos encontrar una descripción que cada uno de nosotros debe portar siempre para poder ejecutar el perdón. Número 1, a la luz de lo que nosotros vemos en los versículos del 1 al 4, que dicen de la siguiente manera: José no pudo contenerse, no pudo aguantar más delante de todos los que estaban junto a él, y dijo lo siguiente: salgan todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró
y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios. Y en la casa del faraón, y en todo el palacio, y en todas aquellas inmediaciones, se oían los llantos. José dijo entonces a sus hermanos, aquello que había sido represado por 22 años, le dijo José, yo soy José, su hermano. Yo soy aquel que ustedes intentaron matar, aquel que torturaron, aquel que dejaron metido en un pozo, aquel que ustedes maltrataron y que terminaron vendiéndolo como un vulgar esclavo, aquel que ustedes desaparecieron del hogar y que le provocó un sufrimiento indecible a mi querido padre. Ese José que ustedes creían que no estaba en la faz de esta tierra, este soy yo. Imagínense lo que esto pudo haber provocado. José solamente le hace una pregunta. No le preguntó, ¿por qué me hicieron eso? ¿Por qué se desató tanta furia y tanto odio hacia mí? Sí, es decir, yo cometí los pecados y torpezas propios de un adolescente, pero ¿por qué tanta furia? ¿Por qué tanto resentimiento, tanta amargura? ¿Por qué tanto ajenjo hacia mí? ¿Por qué la retama en vez de sangre corrió por sus venas? ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad de llegar a ese punto? José no pregunta nada de eso. José lo que pregunta, ¿y mi padre aún vive? El odio no es más fuerte que el amor. Eso es mentira. El odio no le quitó la supremacía al amor. Y él pregunta, ¿y mi padre vive todavía? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban perplejos, atónicos, absortos delante de él. Enmudecieron, no podían creer que era José. ¿Cuántos pensamientos pasaron por sus mentes en ese momento? Somos muertos, no tenemos escapatoria. ¿Cómo puede ser este José? No se parece en nada. Dejamos a un adolescente como esclavo y ahora es el segundo hombre más fuerte de la tierra, el hombre más poderoso de la tierra después del faraón. No podían contestarle. Versículo 4. Y José dijo a sus hermanos, acérquense, vengan. Y ellos, me imagino, que trémulos de pavor, se acercaron a José. No fue un acercamiento, oh querido hermano, ¿cómo tú estás? ¿Qué le iban a decir? ¿Cuáles eran los argumentos? Sobre todo cuando una persona no está arrepentida, siempre quiere excusarse, siempre quieren culpar a los demás. Sí, yo hice eso porque tú lo buscaste, yo soy así porque tú eres de esta manera. ¿Qué iban a decir? ¿Qué puede justificar el asesinato de alguien? Sobre todo cuando es un hermano, cuando es una persona a quien tú debes prodigar amor, donde todas las virtudes del alma deben aposentarse y brotar de manera espontánea. Acérquense, vengan, vengo en son de paz, ya pude haberlos aniquilado, vengan, acérquense a mí. Y ellos perplejos, como autómatas, anestesiados por la situación, se le acercan a José con más cautela que con deseo. Acercaos a mí. Solamente ellos se acercan a José cuando él se lo pide. Y él le dijo, yo soy José, a quien vosotros vendisteis de Egipto. Primer
principio del perdón. No querer desquitarse por algo que nos hayan hecho. José tiene aquella situación en bandeja. Es como el guión de una película donde nosotros queremos que nuestro héroe tome venganza. Sin embargo, este guión da una vuelta y en vez de producirse justicia, porque justicia es darle a cada quien lo que merece, la misericordia prevalece. Y una de las características esenciales del perdón es no querer desquitarse. No importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que nos haya dolido. Si hemos perdonado, nosotros no vamos a querer desquitarnos. Aunque el corazón diga desquítate, no vamos a querer desquitarnos. La carne grita por justicia, la carne aúlla, se retuerce, clamando venganza. José tenía todo a su favor para desquitarse, pero no lo hizo. Acérquense. Yo soy José. Por primera vez, José, a la luz de lo que nosotros vemos en la narrativa, desde que él llega a la ciudad de Egipto, nosotros no vemos en ninguna parte que José haya hablado con detalle esto. Por lo menos en la crónica no se ve. Nosotros vemos el pasaje de José con sus hermanos en el capítulo 37. Después, en un salto que nosotros no tenemos el tiempo ahora para explicar el porqué, en el capítulo 38 se interrumpe esa narrativa de la vida de José para hablar de Judá y Tamar, y luego aparece nuevamente en el capítulo 39 José prosperando en Egipto. Hay algo interesante que me llama la atención de esta narración, es que en el capítulo 37 vemos todas las provocaciones de José y ya hemos dicho que eso no justifica para que sus hermanos le hayan hecho lo que le hayan hecho. Sin embargo, en el capítulo 39 comienza a repetirse un estribillo que vamos a ver constantemente. Y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Mientras José era favorecido por su padre, mientras tenía todo lo que un ser humano pudiera tener, hasta los privilegios de hijo menor, siendo el favorito de su papá en un error de crianza, obviamente de Jacob, que provocó un carácter megalómano e irresponsable en José. Pero solamente a través de la aflicción nosotros vemos este estribillo que comienza a verse a partir del capítulo 39. Y Dios estaba con José, y Dios prosperaba a José, como queriéndonos decir a cada uno de nosotros que en los momentos de mayor aflicción Dios no se ha mudado de lugar, Dios está con nosotros. En los momentos del desierto por el cual todos nosotros tenemos que atravesar, Dios está con nosotros. No importa las circunstancias, Dios siempre va a estar. Muchas personas creen que solamente Dios está en el bienestar. Cuando las cosas nos van bien, cuando el viento sopla a nuestro favor, cuando el sol nos da de frente pero sin molestarnos, creemos que solamente Dios está ahí. Pero también este pasaje nos dice que en medio del desierto, en la prisión, a punto de morir, Dios siempre estuvo con José. Una cosa maravillosa. Porque Dios no abandona a los suyos, aun cuando nosotros podamos sentirnos solos y desvalidos. Cuando estamos atravesando por el valle de la sombra de la muerte, Dios siempre va a estar con nosotros. José pudo desquitarse de sus hermanos, pero Dios había obrado en la vida de José. Y el hecho de que se nos diga que Dios estaba con José es porque Dios transformó el corazón de José.
todo el resentimiento que pudo haberse acumulado por años, Dios lo bañó de gracia, transformó el cactus en una hermosa flor que venía resplandeciendo en el desierto. La aridez del desierto la transformó en oasis. El corazón endurecido lo volvió un corazón de carne. Eso Dios hace. Le hizo conciencia de que así como Él fue perdonado, Él también tenía que perdonar. Una característica esencial del perdón es no querer desquitarse. De ninguna manera. Hay muchas personas que dicen, sí, yo sé que no debo desquitarme yo. Pero yo le estoy pidiendo a Dios que si Él me quiere usar a mí como instrumento, Señor, haz tu obra, pero si me puede usar a mí para hacer justicia, mucho mejor todavía. Un creyente no debe orar así. Es verdad que en los salmos nosotros encontramos oraciones imprecatorias donde el salmista clama por venganza. No confundamos la catarsis de alguien que está abrumado, cargado, sintiendo el peso de las circunstancias con la voluntad de Dios. Dios es tan santo, tan sabio, que le da permiso a que las personas se desahoguen. ¿No recordamos Habacuc, capítulo 1, donde el profeta Habacuc hace lo que podemos llamar una catarsis reverente delante de Dios? Y plantea preguntas que tú y yo también nos hacemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Cuántas veces en ciertos tramos de nuestra vida decimos, ¿por qué, Señor? Ante situaciones enigmáticas, ante las intrigas de la vida. ¿Por qué, Señor? El profeta Habacuc hace ese tipo de preguntas. Y también pregunta, ¿cuánto durará esta prueba? Y el profeta también dice, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Hay tramos difíciles, pero por encima de todas esas circunstancias, y quizás es muy fácil para mí decirlo, hasta que me enfrente a ella, pero lo que le pido a Dios es que me ayude a no desquitarme. A que el ejemplo de José sea un ejemplo que pueda ser imitado por cada uno de nosotros. Pero no es que vamos a enfrentarnos a la situación y si no estamos preparados vamos a comenzar a ejercitarnos. No, es que día a día se construye un corazón perdonador. Día a día le decimos a Dios, ayúdame a perdonar. Día a día recordamos la gracia de Dios sobre nosotros para, llenos de la gracia de Dios, también de prodigarle gracia a quienes nos han ofendido. Día a día. José tuvo tiempo suficiente para ser un nuevo José. No sabemos, porque del capítulo 37 hay un salto. No sabemos cuándo José cambió. Mi inferencia, el texto no lo dice, José cambió en el desierto. Normalmente Dios usa los desiertos, la soledad, la aflicción, ya cuando no hay ningún lugar donde acudir, ya cuando no hay ninguna ayuda a la cual recurrir y que estamos solos, emboscados por la soledad, donde no hay nada de qué apelar, entonces quedamos Dios y nosotros. Y ahí en el medio del desierto, cuando estamos fracasados, comiendo el polvo de la derrota, sale una oración que llega hasta el trono de Dios y esa Dios la escucha. Cuando estamos en bancarrota, normalmente el éxito, la prosperidad material lleva al orgullo y a desentenderse de Dios. Por eso Dios tiene que mandarnos esas pruebas. ¿Y cuánto tiempo durará el desierto? Hasta que aprendamos. No lo dice el texto, pero es curioso que Él es vendido como esclavo a unos mercaderes que iban por el desierto. Viene el incidente del capítulo 38 de Judá y Tamar,
Y aparece nuevamente José en el capítulo 39 como que Dios está prosperando a José, aún como esclavo. Lo importante es la prosperidad que viene de Dios. No importa si eres libre o si eres esclavo. Vemos que Jesús fue preparado en el desierto. Vemos que Elías fue preparado en el desierto. Vemos que Moisés fue preparado en el desierto. Dios usa esas circunstancias agrestes y difíciles para transformar nuestras vidas. Cuando ya no tenemos de qué apelar y que solamente quedamos Dios y nosotros, entonces el proceso de transformación comienza. Dice el versículo 4 de Génesis capítulo 45, y José dijo a sus hermanos, acérquense a mí, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Hoy no nos dará tiempo a ver la segunda característica del perdón. La primera es, a la luz de este pasaje, es que si yo he perdonado, yo no voy a querer desquitarme. Yo le voy a dejar la justicia a Dios. Tú te encargas de eso. Incluso yo le puedo pedir, Dios, ten misericordia de esa persona. No permita que esa persona pase por lo que ella me hizo pasar a mí. Si usted no tiene un corazón perdonador, a la luz de lo que hemos visto del Padre Nuestro, perdonar no es una opción, es una obligación del creyente. Por eso dice el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros pagamos a nuestros deudores. Como nosotros perdonamos. No perdonar es una deuda. Y si nosotros no perdonamos a los demás, eso se constituye en una actitud pecaminosa, en pecado delante de Dios. No importa lo que la otra persona te haya hecho. No importa lo fuerte que haya hecho. Incluso si la otra persona no te ha pedido perdón, tú debes ir donde esa persona y decirle, no pasó nada. O mira, te perdono. O mira, perdóname. Por eso, ni aún se nombre en la iglesia del Señor personas que no quieran perdonarse. Tienen un problema serio delante de Dios. Si usted no quiere perdonar o si usted no ha pedido perdón y está sirviendo, mejor no sirva. Deja eso hasta que arregle tu asunto con Dios. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Si tú llevas tu ofrenda y te acuerdas que has ofendido a tu hermano, Dios quiere más tu corazón arrepentido que tu dinero. Hay personas que albergan ese resentimiento y dicen, no, yo perdoné, hasta que le tocan la llaga. Yo he hablado con personas, he intentado hablar de temas. Y dicen, no, mire, no hablemos de eso, pastor. Ya eso se lo dejé al Señor. Pero si se lo dejaste al Señor, ¿por qué no quiere que hablen de eso? ¿Por qué no quieres bajar a esos archivos, a esos compartimientos del alma, donde nadie va? Ni siquiera le has permitido al Espíritu Santo del Señor que haga una profilaxis de eso. No tenemos más tiempo hoy, pero sí introduzco la segunda característica del perdón a la luz de este pasaje. Es que perdonar es no recordar con dolor. Mire lo que José le dice a sus hermanos
en la última parte del versículo 4. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vosotros vendiste en Egipto. No es que perdonar es olvidar. No, yo perdoné y me olvidé de eso. No. Es que podamos mencionarlo con toda naturalidad sin que esto suponga un trauma en nuestras vidas. Lo cierto es que el perdón es una doctrina cardinal de la Iglesia. El perdón que nosotros recibimos de Dios para que, recibiendo ese perdón de Dios, tengamos toda la capacidad por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, perdonar a los demás. Desiste del plan de desquitarte. Deja de orar a Dios para que castigue a quien te agravió. Déjalo todo en las manos del Señor. Porque cuando lo dejamos en las manos del Señor, todo terminará bien. La experiencia nos puede ayudar. Y todos conocen la historia de Corrie ten Boom. Tuve el placer y el privilegio de ir a la casa donde creció y donde se dieron los hechos, en la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Y ella, junto con sus hermanas, fue criada por sus padres y tenían una joyería. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, al ser cristianos, ellos ocultaban a judíos allí. Y esta es parte de su historia. Cuando en el año 1940 los nazis invadieron Holanda, no pasó mucho tiempo antes de que su casa se convirtiera en un refugio para perseguidos políticos. En el tercer piso de una casa de 4 pisos había un closet, y en ese closet había una falsa pared donde ahí escondían a los que estaban huyendo. Por eso ella escribió un libro que se llama El refugio secreto, que se convirtió en un bestseller. Un espía se hizo pasar por un refugiado y las denunció a la Gestapo. Fue así como el 28 de febrero de 1944, la Gestapo, el servicio de inteligencia nazi, tomó por asalto la casa de los ten Boom y llevó prisioneros a todos los que se encontraban allí. El padre de ellas murió a los 10 días de haber sido apresado. Betsy, su hermana, murió en el campo de concentración donde ambas fueron recluidas. Milagrosamente, el 30 de diciembre de 1944, Corrie fue liberada y entonces tuvo que enfrentar la prueba más dura de su vida. Y se planteaba las siguientes preguntas. ¿Podría perdonar a los culpables de la muerte de su padre y de su hermana? ¿Podría perdonar a aquel hombre que se hizo pasar por refugiado, lo tuvo en su casa, lo alimentó y luego lo denunció como hizo Judas? Poco después de la rendición de Alemania, Holanda fue liberada. Entre los arrestados por crímenes de guerra se encontraba el espía que los había denunciado. Este traidor, siendo judío, hizo eso. Ella no solamente lo ayudó, sino le dio dinero. Pero ahora estaba condenado a muerte. ¿Qué hizo ella? Le envió a la prisión una carta que, entre otras cosas, dice lo siguiente. Recuerde
que Jesús murió por nuestros pecados. Y si usted se arrepiente, Él lo va a perdonar. Si cree en Él y desea ser su hijo, usted será salvo por la eternidad. De mi parte, yo lo he perdonado. Y Dios también lo va a perdonar si usted se lo pide. El Señor bendiga su palabra y bendiga este tiempo.